Bienvenidos a este nuevo audiolibro de Fuego y Sangre, en el cual vamos a narrar las 3 cabezas del dragón, el gobierno en tiempos del rey Aegon I. When you play the Game of Thrones, you win, or you die. Aegon I Targaryen fue un guerrero célebre, el más grandioso conquistador de la historia de Poniente, si bien muchos consideran que sus mayores hazañas llegaron en tiempos de paz. El trono de hierro se forjó a base de fuego, acero y espanto, así se cuenta, pero, una vez templado, se convirtió en la sede de la justicia de todo Poniente. La reunificación de los 7 reinos bajo el gobierno de los Targaryen fue la piedra angular de la estrategia de Aegon I como monarca. Con este fin, puso gran empeño en atraer a su séquito y consejo a hombres e incluso mujeres de todas partes del reino. Alentó a sus antiguos enemigos a enviar a la corte a sus hijos, sobre todo a los más jóvenes, ya que la mayoría de los grandes señores se mostraban reacios a separarse de sus herederos, donde sirvieron de pajes, coperos y escuderos, y las muchachas de doncellas y acompañantes de las reinas de Aegon. En desembarco del rey presenciaron la justicia real, y se los instó a pensar en sí mismos, no como occidentales, tormenteños o norteños, sino como súbditos leales de un gran reino. Los Targaryen también concretaron muchos matrimonios entre casas nobles de los rincones más remotos del reino, con la esperanza de que las alianzas contribuyesen a unir las tierras conquistadas y convertir los 7 reinos en uno. Visenya y Rhaenys, las reinas de Aegon, se entregaron a la tarea con entusiasmo. En pago a sus esfuerzos, el joven Ronel Arryn, señor del Nido de Águilas, tomó por esposa a una hija de Torgen Stark, de Invernalia, mientras que el hijo mayor de Loren Lannister, heredero de Roca Casterly, se casó con una Redwyn del Rejo. Cuando el Lucero de la Tarde, señor de Tart, tuvo trillizas, la reina Rhaenys las prometió con la casa Cowray, Hightower y Harlaw. La reina Visenya pactó una boda doble entre los Blackwood y los Bracken, rivales cuya enemistad se remontaba a varios siglos, emparejando a un vástago varón de cada familia con una hembra de la otra para sellar la paz entre ambas. Y cuando una doncella de Rhaenys, de la casa Rowan, se quedó embarazada de un ayudante de cocina, la reina consiguió casarla con un caballero de Puerto Blanco y que otro de Lannisport aceptase a su bastardo como pupilo. Aunque nadie dudaba de que Aegon Targaryen tenía la última palabra en cualquier cuestión relacionada con el gobierno, sus hermanas Visenya y Rhaenys compartieron el poder durante todo su reinado. Ninguna otra reina de la historia de los 7 reinos gozó jamás de tanta influencia política como las hermanas del dragón, salvo quizá la bondadosa reina Alysanne, esposa de Jaehaerys I. Cuando el rey salía de viaje, tenía por costumbre llevarse a una, mientras que la otra se quedaba en Rocadragón o en Desembarco del Rey, a menudo para ocupar el trono de hierro y solventar los asuntos que se presentaran. A pesar de que Aegon eligió Desembarco del Rey como sede real e instaló el trono de hierro en el salón cargado de humo de su fuerte, apenas pasó allí la 4ª parte de su reinado. Otros tantos días con sus noches los pasó en Rocadragón, la fortaleza insular de sus antepasados. El castillo que se alzaba a los pies de Monte Dragón era 10 veces mayor que el fuerte de Aegon y mucho más cómodo, seguro y venerable. El conquistador afirmó en cierta ocasión que le gustaba incluso el olor de la isla, el aire salado que siempre transportaba humo y azufre. Aegon dividía el tiempo entre ambos asentamientos, que alternaba durante la mitad del año aproximadamente. La otra mitad la consagraba a sus interminables visitas reales. Arrastraba a la corte de castillo en castillo y se alojaba por turnos con todos los grandes señores. Su Alteza honró numerosas veces con su presencia Puerto Gaviota y el Nido de Águilas, Harrenhal, Aguas Dulces, Lannisport y Roca Casterly, Refugio Quebrado, Roble Viejo, Alto Jardín, Antigua, El Rejo, Colina Cuerno, Vado Ceniza, Bastión de Tormentas y hasta el Castillo del Atardecer, pero podía presentarse en cualquier otra parte, en ocasiones con un séquito de 1.000.000 de caballeros, señores y damas. Viajó 3 veces a las Islas del Hierro,
2 a Pike y una a Grand Wick. Se quedó 15 lunas en Villa Hermana en el año 19 después de la conquista y visitó el norte en 6 ocasiones. En 3 de ellas se alojó en Puerto Blanco, en 2 en Fuerte Túmulo y en una en Invernalia, en el que sería su último viaje real en el 33 después de la conquista. Cuando le preguntaron el porqué de tantos viajes, respondió con su famosa máxima: prevenir la rebelión es mejor que reprimirla. Contemplar al rey en todo su poderío, montado en Valerion, el terror negro, y acompañado de centenares de caballeros ataviados de resplandeciente seda y acero, contribuían mucho a infundir lealtad en los banderizos revoltosos. Añadió que el pueblo llano necesitaba ver de vez en cuando a sus monarcas y saber que tenía la oportunidad de exponerle sus quejas y preocupaciones. Y así era. Gran parte de cada viaje real transcurría en banquetes, bailes, partidas de caza y jornadas de cetrería, puesto que los señores competían en hospitalidad y magnificencia. Pero Aegon también se aseguraba de celebrar audiencia en todos los lugares que visitaba, ya fuese desde un estrado en el castillo de un gran señor o desde una piedra cubierta de musgo en las tierras de un labriego. Lo acompañaban 6 maestres para resolver todas sus dudas sobre la historia, las leyes y las costumbres locales, y para consignar los decretos y dictámenes de su Alteza. Un señor debe conocer las tierras que gobierna, como dijo más adelante el conquistador a su hijo Aenys, y los viajes de Aegon le sirvieron para obtener muchos conocimientos sobre los 7 reinos y sus habitantes. Cada reino conquistado contaba con leyes y tradiciones propias, y el rey Aegon procuraba no interferir. Permitió que sus señores continuasen gobernando como hasta entonces, con los mismos poderes y privilegios. Las leyes de sucesión y herencia se mantuvieron, se consolidaron las estructuras feudales, y los señores, grandes y pequeños, conservaron el fuero de disponer sobre la vida y suerte de sus villanos, así como el derecho de pernada allí donde existiera esa costumbre. Aegon buscaba la paz ante todo. Antes de la conquista eran habituales las guerras entre los reinos de Poniente. Lo insituado era que transcurriese un año sin que nadie se peleara con nadie en ninguna parte. Incluso en los reinos en los que se decía que había paz, los señores vecinos solían resolver sus disputas a punta de espada. El ascenso de Aegon al trono remedió la situación en gran medida. Los señores menores y los caballeros hacendados debían presentar sus querellas ante aquellos a quienes debían vasallaje y acatar sus juicios. En cuanto a las diferencias entre las grandes casas del reino, correspondía a la corona resolverlas. La ley suprema del reino será la paz del rey, decretó Aegon, y cualquier señor que vaya a guerra sin permiso se considerará un rebelde y un enemigo del trono de hierro. El rey Aegon también promulgó decretos que regulaban los impuestos, las tasas y los aranceles de todo el reino. Antes de su reinado, cualquier puerto o señor menor era libre de exigir cuanto quisiera a pareceros, campesinos y mercaderes. Además, dictaminó que todos los hombres y mujeres santos de la fe, al igual que sus tierras y posesiones, estaban exentos de tributo y secundó el derecho de los tribunales de la fe a juzgar y sentenciar a cualquier septón, hermano juramentado o hermana sagrada cuya conducta estuviera en entredicho. Pese a no ser devoto, el primer rey Targaryen siempre procuró ganarse el apoyo de la fe y del septón supremo de Antigua. Desembarco del rey creció en torno a Aegon y su corte hasta abarcar las 3 grandes colinas cercanas a la desembocadura del río Aguas Negras y expandirse a su alrededor. La mayor empezó a recibir el nombre de Colina Alta de Aegon, y pronto a las otras se les conoció como la colina de Visenya y la colina de Rhaenys. Sus nombres anteriores cayeron en el olvido. La sencilla fortificación asentada en un montículo que Aegon había construido apresuradamente no era en tamaño ni en grandeza para alojar al rey y la corte, y empezó a ampliarse ya antes del fin de la conquista. Se erigió un torreón de troncos de casi 20 varas de altura, con un salón inmenso en la parte inferior, y al otro lado de la muralla, una cocina, de piedra y con techo de pizarras por si se producía un incendio. Aparecieron establos, seguidos de un granero. Se levantó una nueva atalaya que doblaba en altura a la anterior. El fuerte Aegon no tardó en amenazar con reventar su propia muralla, de manera que se construyó otra empalizada que abarcaba una parte mayor de la cima de la colina y dejaba espacio para un barracón, una armería, un septo y una torre achatada. Al pie de las colinas
a orillas del río, surgieron muelles y almacenes. Donde antes no había sino un puñado de barcos de pesca, empezaron a trancar naves mercantes de Antigua y las ciudades libres, junto con barcos luengos de los Velaryon y los Celtiga. Gran parte de la actividad comercial que se desarrollaba en Poza de la Doncella y el Valle Oscuro se trasladó a Desembarco del Rey. Surgieron un mercado de pescado en la ribera y otro de paños al pie de las colinas, así como un edificio de aduanas. Se instaló un modesto septo en el casco de una coca abandonada en el Aguas Negras, seguido de otro más sólido, de cañas y bajareque en la costa. Más adelante se construyó un segundo septo en la colina de Visenya, el doble de grande y el triple de imponente, con oro que envió el septo supremo. Las casas y tiendas brotaron como hongos. Los ricos construyeron mansiones amuralladas en la ladera de las colinas, mientras que los pobres se arracimaron en las miserables casuchas de adobe en la parte baja. Desembarco del Rey no se planificó, simplemente creció, pero creció deprisa. En la primera coronación de Aegon no era más que una aldea agazapada a los pies de una sencilla fortaleza. En la segunda era ya una ciudad floreciente que albergaba millares de almas. En el 10 después de la conquista se había convertido en una auténtica urbe, casi tan grande como Puerto Gaviota o Puerto Blanco. En el 25 después de la conquista había superado a ambas en tamaño para convertirse en la tercera localidad más poblada de todo el reino, solo por detrás de Antigua y Lannisport. Sin embargo, Desembarco del Rey se distinguía de sus rivales en que no tenía muralla. No le hacía falta, se oía decir a los residentes. Ningún enemigo osaría atacarla mientras estuvieran los Targaryen y sus dragones para defenderla. Quizá hasta el rey compartiese esa opinión al principio, pero la muerte de su hermana Rhaenys y de Meraxes, la dragona de esta, en el año 10 después de la conquista, así como los ataques a su real persona, sin duda lo hicieron recapacitar. En el año 19 después de la conquista, Poniente tuvo noticia de un osado ataque a las Islas del Verano, una flota pirata que saqueó árboles altos para llevarse a 1 millar de mujeres y niños como esclavos, junto con un botín inconmensurable. El relato de la incursión consternó al soberano, pues se dio cuenta de que Desembarco del Rey sería igualmente vulnerable a cualquier enemigo que tuviera la astucia suficiente para caer sobre la ciudad cuando Visenya y él se ausentaran. En consecuencia, encomendó al gran maestre Gawyn y a Ser Osmund Strong, la mano del rey, la tarea de construir una muralla alrededor de la ciudad, tan alta y fuerte como las que protegían Antigua y Lannisport. Para honrar a los 7, Aegon decretó que tuviese 7 puertas, todas ellas dotadas de enormes cuerpos de guardia y torres defensivas. Las obras se emprendieron al año siguiente y continuaron hasta el 26 después de la conquista. Ser Osmund fue la cuarta mano del rey. La primera había sido Lord Orys Baratheon, su hermano bastardo y compañero de juventud, pero cayó prisionero durante la guerra dormiense y le amputaron la mano de la espada. Cuando lo rescataron, pidió al rey que lo relevase de sus funciones. ¿Cómo voy a ser la mano del rey sin la mano?, dijo. No puedo consentir que me llamen el muñón del rey. Entonces Aegon convocó a Edmund Tully, señor de Aguas Dulces, para que asumiera el cargo. Lord Edmund lo ocupó del 7 al 9 después de la conquista, año en que su mujer murió de parto y él decidió que sus hijos lo necesitaban más que el reino, por lo que solicitó permiso al rey para retirarse a las tierras de los ríos. Lo sustituyó Alton Celtigar, señor de Isla Zarpa, quien desempeñó la función con destreza hasta que murió de manera natural en el 17 después de la conquista, año en el que el rey nombró a Ser Osmund Strong. El maestre Gawyn había sido el tercero en el cargo. Aegon Targaryen siempre había tenido un maestre a su servicio en Rocadragón, igual que su padre y el padre de su padre antes que él. Todos los grandes señores de Poniente, así como numerosos señores menores y caballeros hacendados, contaban con maestros educados en la ciudadela de Antigua, que ejercían de sanadores, escribas y consejeros. Criaban y entrenaban a los cuervos mensajeros y escribían y leían los mensajes para aquellos señores que carecían de estas habilidades. Ayudaban a los mayordomos con las cuentas domésticas e instruían a los niños. Durante las guerras de la conquista, Aegon y sus hermanas contaban con un maestre cada uno, y más adelante, el rey llegó a tomar a su servicio hasta media docena para que lo ayudaran en sus asuntos. Pero los más sabios e instruidos de los 7 reinos eran los archimaestres de la ciudadela. Cada uno representaba la autoridad suprema en una de las grandes disciplinas.
en el 5 después de la conquista, el rey Aegon, consciente de lo beneficiosa que sería esa sabiduría para el reino, solicitó al conclave que enviaran a uno de sus miembros para que lo asesorase en todas las cuestiones relativas al gobierno. Así se creó el cargo de Gran Maestre, por petición del rey Aegon. El primer investido fue el archimaestre Olidar, custodio de las crónicas, cuyo anillo, báculo y máscara eran de bronce. Su sabiduría era excepcional, pero también lo era su vejez, y dejó este mundo menos de un año después de vestir el manto de Gran Maestre. Para ocupar su lugar, el conclave eligió al archimaestre Lyons, con anillo, báculo y máscara de oro amarillo. Resultó tener mejor salud que su antecesor y sirvió al reino hasta el 12 después de la conquista, cuando resbaló en el barro, se rompió la cadera y murió poco después, momento en que ascendió al cargo el Gran Maestre Gaguen. La institución del Consejo Privado del Rey no floreció en plenitud hasta el reinado de Jaehaerys el Conciliador, lo cual no significa que Aegon gobernase sin consejo alguno. Es sabido que solía consultar al Gran Maestre de turno, así como a los demás maestres que tenía a su servicio. En cuestión de tributos, deudas e ingresos recurría al consejero de la moneda. Pese a tener un septón de desembarco del rey y otro en Rocadragón, prefería escribir al septón supremo de Antigua para tratar los asuntos religiosos, y nunca dejaba de visitar el septo estrellado durante sus viajes anuales. Pero, más que en ningún otro, el rey confiaba en su mano, y por supuesto, en sus hermanas, las reinas Rhaenys y Visenya. La reina Rhaenys era una gran protectora de los bardos y trovadores de los 7 reinos, y bañaba en oro y regalos a quienes la complacían. A pesar de que la reina Visenya la consideraban una costumbre frívola, mostraba una sabiduría que iba más allá de la afición a la música. Los bardos del reino, en su afán por ganarse su favor, compusieron muchas canciones en alabanzas a la casa Targaryen y el rey Aegon, que luego cantaron en todos los castillos, fortalezas y plazas con que se toparan entre las marcas de Dorne y el muro. Así glorificaron la conquista a ojos de las gentes sencillas e hicieron un héroe del rey Aegon el dragón. La reina Rhaenys también se interesaba mucho por el pueblo llano, y mostraba especial cariño hacia las mujeres y los niños. En cierta ocasión, cuando celebraba audiencia en el fuerte de Aegon, llevaron a su presencia a un hombre que había matado a golpes a su esposa. Los hermanos de la mujer pedían castigo, pero el hombre adujo que era su derecho legítimo, puesto que la había encontrado en la cama con otro. El derecho del marido de escarmentar a una esposa descarriada era bien conocido en los 7 reinos, salvo en Dorne. Añadió que la vara con que había propinado los golpes no era más gruesa que su pulgar e incluso la mostró como prueba, pero no supo responder cuando la reina le preguntó cuántas veces la había usado. Los hermanos insistían en que había asestado un centenar de golpes. La reina Rhaenys consultó a sus maestres y septones antes de pronunciar su veredicto. Una adúltera era una ofensa para los 7, quienes crearon a la mujer para que guardase fidelidad y obedeciese a su marido, y por lo tanto merecía castigo. Sin embargo, dado que 7 eran los rostros divinos, el castigo debía constar solo de 7 golpes, puesto que el 7º sería para el desconocido, y el desconocido es la faz de la muerte. En consecuencia, los 6 primeros golpes habían sido legítimos, pero los 94 restantes constituían una ofensa ante los dioses y los hombres, y debía resarcirse en especie. Desde ese día, la regla del 6 pasó a formar parte, junto con la regla del pulgar, de la ley del reino. Al marido lo llevaron al pie de la colina de Rhaenys, donde los hermanos de la difunta le propinaron 94 golpes con varas del grosor reglamentario. Aunque la reina Visenya no compartía el amor de su hermana por la música y el canto, no carecía de humor, y tuvo su propio bufón durante muchos años, un jorobado y susto llamado Lord Caramono, cuyas payasadas la entretenían sobremanera. Cuando se asfixió con un hueso de melocotón, la reina se hizo con un mono y lo vistió con la ropa del Lord Caramono. A menudo se le oía decir que el nuevo era más listo. Pero Visenya Targaryen tenía un lado oscuro. El rostro que presentaba ante la mayoría era el de una guerrera adusta e implacable. Hasta su hermosura estaba teñida de aspereza, afirmaban sus admiradores. Visenya, la mayor de las 3 cabezas del dragón, sobrevivió a sus 2 hermanos, y corrieron rumores de que en sus últimos años, cuando ya no podía esgrimir la espada, se dedicó a experimentar con las artes oscuras, preparar pócimas y practicar hechizos malignos. Hubo incluso quien dejó caer las palabras matasangre y matarreyes,
pero nunca se ofrecieron pruebas de tales maledicencias. Amarga sería la ironía si fueran ciertas, porque nadie puso más empeño en proteger al rey que ella durante su juventud. En 2 ocasiones, Visenya blandió arma oscura para salvar a Aegon de sendos ataques de asesinos dornienses. A veces recelosa, a veces belicosa, no confiaba en nadie más que en su hermano. Durante la guerra dorniense, adoptó el hábito de vestir cota de malla día y noche, incluso bajo la ropa cortesana, e insistió en que Aegon la imitara. Cuando Aegon se negó, se puso furiosa. Por mucho que empuñes a fuego oscuro, sigues sin ser más que un hombre, y yo no puedo estar siempre a tu lado para protegerte. Cuando el rey le recordó que estaba rodeado de guardias, Visenya desenvainó a Hermana Oscura y le hizo un corte en la mejilla antes de que nadie acertara a reaccionar. Tus guardias son lentos y perezosos, igual que te he cortado, podía haberte matado, necesitas más protección. El ensangrentado rey no tuvo más remedio que darle la razón. Muchos reyes habían tenido adalides a cargo de su defensa. Aegon era el señor de los 7 reinos, de modo que Visenya resolvió que necesitaba 7 adalides. Así nació la Guardia Real, una hermandad de 7 caballeros, la flor y nata del reino, con capas y armadura de blanco más puro y protección del rey como único propósito, a costa de sus propias vidas si fuera menester. Visenya formuló sus votos a semejanza del juramento de la Guardia de la Noche, al igual que los cuervos con sus vestiduras negras en el muro. Las espadas blancas servirían de por vida y renunciarían a sus tierras, títulos y bienes terrenales para llevar una vida de obediencia y castidad, sin otra recompensa que el honor. Fueron tantos los caballeros que aspiraban a unirse a la Guardia Real que el rey Aegon se plantó a organizar un gran torneo para decidir su valía, pero Visenya lo desechó, pues en su opinión, ser un caballero de la Guardia Real exigía mucho más que destreza con las armas. No estaba dispuesta a correr el riesgo de rodear al rey con hombres de lealtad dudosa, por muy bien que se desenvolvieran en las justas. Decidió que los elegiría personalmente. Entre los seleccionados había jóvenes y viejos, altos y bajos, rubios y morenos. Procedían de todos los rincones del reino. Algunos eran segundones, otros herederos de casas venerables que habían renunciado al derecho de sucesión para servir al rey. Uno era un caballero andante, otro un bastardo. Pero todos eran rápidos, fuertes, despiertos, diestros con la espada y el escudo, y fieles al rey. Los nombres de los 7 de Aegon quedaron inmortalizados en el libro blanco de la Guardia Real: Ser Richard Roth, Ser Addison Colina, el bastardo del Trigal, los hermanos Ser Gregor y Ser Griffin Gould, Ser Humphrey el Titiritero, Ser Robert Dagrin, al que llamaban el Zorzal Negro, y el Lord Comandante, Ser Corlys Velaryon. La historia da fe del buen criterio de Visenya Targaryen. Todos sirvieron con valor hasta el final de sus vidas, y 2 murieron defendiendo al rey. Muchos son los valientes que desde entonces han seguido sus pasos, escrito sus nombres en el libro blanco y vestido la capa blanca. La Guardia Real es sinónimo de honor hasta nuestros días. 16 Targaryen sucedieron a Aegon el Dragón en el trono de hierro, hasta que la rebelión de Robert acabó con la dinastía. Entre ellos hubo sabios y necios, gentiles y crueles, bondadosos y taimados. Sin embargo, si juzgamos a los reyes dragón solamente por su legado, el progreso, las leyes y las instituciones que nos dejaron, el nombre del rey Aegon I debe destacarse entre los primeros, así en la guerra como en la paz. Gracias por acompañarnos en la narración de este capítulo. Si te gustó el audiolibro, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. También te dejamos en la descripción nuestras redes sociales para que nos puedas seguir. Nosotros somos Game of Thrones Colombia y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.